Bueno, pues está con nosotros en la asignatura de la Guerra Civil en perspectiva comparada el padre Ángel David Martín Rubio. Ángel David ha colaborado con esta universidad desde hace muchísimos años, de hecho fue profesor aquí cuando yo entré, era profesor de Historia de la España actual, el mundo actual, y también fue profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, mientras tenía pues, un montón de ocupaciones diocesanas. Es doctor en Historia, licenciado en Teología, por lo menos, en Derecho, en Historia eclesiástica y toda la rama que suelen tener, pues bueno, que algunos sacerdotes tienen. ¿Realmente por qué está? Pues porque es uno de los mayores especialistas en represión en la Guerra Civil Española, que es pues, uno de los temas polémicos, obviamente, cuando se aborda la Guerra Civil, desde muchos enfoques, desde el enfoque cuantitativo, desde el enfoque cualitativo, ¿no? de la represión, desde su desarrollo. Hay muchas cosas, los actores, las víctimas, hay muchos elementos que se han estudiado en la represión. El padre Ángel David lleva trabajando en eso desde los años 90 seguramente, con una línea de obras en las que ha ido presentando pues, conclusiones. Recuerdo un libro que a mí me resultó increíble, sobre todo su parte final, el de los mitos de la represión en la Guerra Civil. 7 u 8 páginas finales de conclusiones verdaderamente conclusivas, ¿no? Después de un estudio muy largo, donde iba señalando toda una interpretación de la represión en esa guerra, con una solidísima base documental. No solo ha trabajado eso, trabajó en otra etapa el Plan Badajoz, si no me equivoco, y libros pues, de historia del siglo XX, en el fondo, ¿no? De historia política del siglo XX. Bueno, pues yo os dejo con el padre Ángel David y me siento allí para... bueno, va a tener un alumno privilegiado también, ¿no? Al profesor Carlos Gregorio. Somos compañeros de piso. Sí. Bueno, pues yo agradezco muchísimo al profesor Carlos Gregorio, al profesor Luis Eugenio Togores, ¿no? Y a los organizadores del máster la invitación a dar estas dos clases, que espero que sean de vuestro interés y de alguna manera también pues, os sirvan para encauzar pues, posibles trabajos de investigación, digamos más que digamos el simple conocimiento, los datos que yo os pueda transmitir, ¿no? Sino un poco que seamos capaces de abrir horizontes a través de un conocimiento de las fuentes que nos permitan acercarnos a una cuestión, como decimos aquí en lo que sería la presentación de lo que pretendemos abarcar en estas dos sesiones, el resultado de un largo debate historiográfico alrededor de las pérdidas humanas que se sitúan en el entorno de la Guerra Civil Española, ¿no? Ya veremos también conforme vayamos avanzando que las categorías que vamos a utilizar y las propias clasificaciones y referencias a víctimas que vamos a utilizar nos sitúan en el horizonte cronológico de la Guerra Civil, sí, digamos que es el núcleo central, pero que por la propia dinámica de los acontecimientos históricos es necesario, por un lado, retrotraerse y como mínimo decir algo sobre lo que ocurre a partir de 1931, durante el periodo de la Segunda República hasta 1936, y luego necesariamente también hay que hacer algunas referencias a la posguerra, como mínimo, diríamos, hasta el comienzo de la década de los 50, ¿no? Porque todavía en la década de los 40, tanto en cuanto al volumen de consecuencias demográficas de la guerra, como, digamos, por así decir, a la documentación que se genera y que nos va a servir luego a nosotros posteriormente para hacer estos análisis, pues en buena medida también se va a estar produciendo, se va a estar generando ya en la década de los 40. Las dos sesiones van a girar sobre estos dos argumentos que les expongo ahí. La primera sería una referencia de carácter más general a las pérdidas humanas en este contexto que estamos hablando, de la República, la guerra y la posguerra, con una introducción al debate historiográfico que ha provocado y algunas pistas, ¿no?, acerca de las vías de solución que se pueden dar a esos planteamientos. Y en la próxima clase, en la del próximo día, nos centraríamos más ya en concreto en lo referente a la represión, que es un capítulo concreto de bajas. No son todas las bajas de la guerra civil, no se producen, como es lógico, como consecuencia de la represión, numéricamente son importantes
y trataremos de ver si hemos dado ya por resuelta la cuestión de las cifras, algunas cuestiones acerca de las fuentes disponibles para el estudio de la represión, el estado de la cuestión y líneas de investigación que se pueden hacer acerca de esa cuestión. El punto de partida que tenemos que considerar para hablar de esta problemática historiográfica acerca de las víctimas de la guerra civil es la propia naturaleza del conflicto, ¿no? Se ha dicho en muchas ocasiones que la guerra civil en la historia del siglo XX no tiene tanto una importancia, que la tiene, ¿no?, evidentemente, de carácter geopolítico o estratégico, sino de carácter ideológico y cultural, ¿no? Nos encontramos ahí con un enfrentamiento, podemos decir radical, que provoca, digamos, desencuentros muy importantes, ¿no?, a nivel nacional y a nivel internacional. No olvidemos tampoco las implicaciones en el mundo de las ideas también que tiene la participación de potencias extranjeras en el conflicto español. Esa circunstancia de carácter social, de carácter ideológico, que va mucho más allá de unas operaciones militares o de unas ocupaciones de un territorio, es lo que hace que precisamente esa brecha tan importante que se manifestó en terrenos tan diversos, ¿no?, como puede ser el terreno político, el terreno social, la estructura regional, el del ámbito religioso, ¿no? Probablemente llama la atención cómo una guerra en pleno siglo XX tiene un contenido religioso tan fuerte, ¿no?, y tantas cuestiones giran alrededor de la cuestión religiosa. Eso va a hacer necesariamente que, junto con las víctimas que se producen como consecuencia, digamos, directas e indirectas de las operaciones militares, digo directas, pues diríamos, ¿no?, las batallas, los enfrentamientos, pero ya saben que luego la guerra deja detrás de sí, ¿no?, pues un rastro de destrucciones, consecuencias de las operaciones militares que también se van a manifestar en el caso nuestro. Pero probablemente lo que llama la atención es que, como consecuencia de esa honda brecha que existe entre los españoles, las víctimas causadas por violencia en las retaguardias, en las dos retaguardias, y luego eso prolongado en la posguerra, pues va a tener una importancia numérica grande, y si quieren también una importancia psicológica grande, ¿no? De hecho, pues ya lo vemos en los testimonios, en las fuentes que nos hablan de la época, ¿no?, pero incluso lo vemos hasta en la prolongación hasta nuestros días también, de estas cuestiones que se relacionan con las víctimas de lo que llamamos la represión, que es, digamos, la violencia en la retaguardia y en la posguerra. Sería quizás un error, ¿no?, plantear esta situación como algo excepcional en el caso español, también a lo mejor como hacerlo un poco como una autoflagelación, ¿no?, considerando como si nuestros antepasados o los españoles tuvieran una particular crueldad o un particular apasionamiento, ¿no? En realidad ha habido autores que lo que nos han venido a recordar muy oportunamente es que esa violencia hay que inscribirla en la corriente general del siglo XX, y bueno, pues bastaría recordar que mientras ocurren, o poco después, que ocurren algunos de estos acontecimientos a los que nos vamos a referir, pues el resto de Europa y el resto del mundo estaba embarcado en la guerra mundial, en la cual, digamos, prácticamente todo lo que vamos a ver nosotros en el caso nuestro de la guerra civil se da, y además se da con una dimensión, pues digamos, mucho mayor, ¿no?, tanto desde el punto de vista numérico como desde el punto de vista también del impacto psicológico que tienen esas muertes. Decimos, por lo tanto, que es importante, ¿no?, que ocupan un número importante, representan un volumen importante, que desde el punto de vista también del impacto psicológico que causan, pues las víctimas de la represión, de la violencia, digamos, ocupan un lugar central, pero hay que situarlas, a esas víctimas, hay que situarlas en el contexto de una guerra civil, en un contexto bélico, incluso también si, diríamos, considerásemos como lo más específico, ¿no?, como la consecuencia de un conflicto bélico, las víctimas de las operaciones militares y las víctimas de la represión, ¿no?, al verlas también en el contexto de la guerra o de la posguerra inmediata,
si estamos hablando de un análisis demográfico, y fíjense que el libro que les presento aquí es un libro del que hablaremos después, y es curioso porque es un libro que se publicó en 1942, o sea, muy pronto, ¿no?, recién casi terminada la Guerra Civil, y que lleva como título precisamente Repercusiones demográficas de la última Guerra Civil Española, ¿no? Eso plantea esta cuestión que estamos aquí hablando, ¿no?, que no solamente se produce un impacto demográfico como consecuencia de las víctimas de la guerra y de las víctimas de la represión, sino que hay otros factores que son muy trascendentes en este ámbito. Por lo pronto, el aumento de la mortalidad va a ir acompañado de la disminución de la natalidad, y además esa, digamos, mortalidad no afecta, digamos, exclusivamente a quienes mueren habitualmente, ¿no? En aquel momento, en el ámbito demográfico de la España de los años 30, fundamentalmente eran ancianos y niños los que morían en una situación de paz, ¿no? Si nos fuéramos a un año, el año 1935, el año anterior al comienzo de la Guerra Civil, sino que precisamente no solamente aumenta la mortalidad, sino que aumenta la mortalidad especialmente en aquellos que se encuentran en la edad óptima para el trabajo y la paternidad. Es decir, son sobre todo, como consecuencia de las operaciones militares, lo que mueren son hombres jóvenes. Digamos, la violencia en la retaguardia tendrá otras consecuencias, también afectará a otras personas de otra edad y de otra situación, pero también a muchos jóvenes, a muchas personas en edad de, digamos, de su máxima fecundidad, también para la propia vida social, no solamente en el planteamiento demográfico. La guerra también separa a los cónyuges, retrasa los matrimonios, hace abandonar las tareas habituales a la población activa. Eso se prolonga además durante la posguerra, sobre todo hasta que se lleva a cabo la liquidación definitiva de las situaciones un poco provocadas por las demandas penales en torno a los sucesos de la Guerra Civil. Y por último habría también otro episodio, otra circunstancia, que son los desplazamientos de población. Los desplazamientos de población ya van teniendo una presencia en muchos casos relevante durante el propio conflicto, y su expresión máxima sería el exilio, y dentro del exilio, el exilio definitivo, ¿no? Porque es verdad que los movimientos, estos desplazamientos de población, tienen también la nota de que muchas veces son temporales, ¿no? Se provocan unos ciertos desplazamientos, pero junto con un exilio también hay un retorno, y lo que puede tener una repercusión mayor a escala demográfica va a ser el exilio definitivo. Si nos vamos también digamos, hacia atrás o hacia adelante, pues veremos que hay varios miles de muertos en el contexto del periodo republicano de 1931 a 1936, tanto como consecuencia de algunos intentos revolucionarios, el más famoso, la Revolución de Octubre de 1934, pero también otros episodios de violencia que proliferan durante ese periodo, y en la posguerra, pues no solamente se prolonga la violencia o la represión, sino que también por la actividad de partidas de guerrilleros, actividad de huidas, intentos también de invasión, la implicación también de españoles en la Guerra Mundial. Así que no podemos dar por cerrado la visión de las repercusiones demográficas de la Guerra Civil, sino que, como les decía antes, tenemos que retroceder a los años previos y prolongarlo a los años siguientes. Yo creo que una cosa que sí sería importante de sentar y dejar claro desde el principio es que, si bien decíamos o hablábamos de que las pérdidas humanas en la Guerra Civil han provocado un largo debate historiográfico, podemos decir también que en el estado actual de la investigación podríamos encontrarnos con que sería un falso debate el seguir, digamos, prolongando la incertidumbre acerca de cuántas y en qué condiciones se produjeron las víctimas de la Guerra Civil. Y por otro lado también habría que tener bastante, digamos, humildad para olvidar, ¿no?, el sueño de lo que podíamos llamar unas cifras exactas o exhaustivas, ¿no? Nos movemos ahí en un horizonte, en un campo,
en el cual podemos decir que tenemos fundamentalmente las cifras globales establecidas, que podemos precisar algunas cosas, pero que todavía es posible, digamos, hay que aquilatar y es necesario precisar más acerca del reparto en el cual se producen, en los distintos capítulos en los cuales se produce esa violencia, no digamos ya en lo que serían las raíces históricas, la explicación, la profundización en los fenómenos, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de víctimas, digamos, quedarse a un nivel puramente estadístico o a un nivel puramente de cifras, pues prácticamente eso no es lo propio del análisis historiográfico, ¿no? Digamos que ahí, en todo ese ámbito, habría un campo muy amplio para la investigación y para la aportación en libertad de distintas perspectivas. Pero, te digo, eso no nos debería llevar tampoco a pensar que a estas alturas, ¿no?, casi ya a punto de conmemorar ya el 90 aniversario de estos episodios que estamos realizando y pronto, si nos descuidamos, el centenario, bueno, pues que no disponemos o que no podemos decir nada o casi nada, ¿no? Porque a veces da esa impresión, ¿no? No sé si ustedes han tenido experiencia o han visto bibliografía sobre este tema, o incluso simplemente hacen una incursión a través de un buscador por los artículos de prensa que aparecen con relativa frecuencia o cada cierto tiempo y que abordan estas cuestiones, y a veces puede dar la impresión, ¿no?, de una cierta incertidumbre, ¿no? Porque las cifras que se manejan o que se barajan, pues a veces son muy dispares, ¿no? Son muy distorsionadas en lo que llamaríamos la divulgación, ¿no?, la divulgación de todo esto. Entonces, si uno hace pues, una pequeña búsqueda o una investigación, pues eso podría llegar a la conclusión de que no habría nada que decir o muy poco que decir. Y sin embargo las cosas no son así, ¿no? Hoy día podemos dar cifras, podemos dar alguna interpretación con un grado de certeza bastante elevado, porque, digamos, sucesivamente se dejó, ¿no?, digamos, o se sacó, se hizo el esfuerzo de sacar del campo de la propaganda o del ámbito impresionista o de la expresión subjetiva, de la valoración moral, ¿no?, este problema, y se lo trató de situar precisamente en el ámbito de las fuentes, de la interpretación y de la reconstrucción más sólida. Si quisiéramos señalar pues como dos jalones que han recorrido ese trabajo, ¿no?, pues nos remontaríamos al año 1942 con esta monografía del profesor Villar Salinas, que llevaba por título Repercusiones demográficas de la última guerra civil española, y que hay coincidencia general en afirmar que fue un trabajo pionero para el momento en el que se realizó, tanto desde el punto de vista técnico como de las conclusiones que obtiene. Únicamente este trabajo tiene una limitación, y una limitación pues sustancial y muy importante, que lo hace, que digamos le quita las grandes posibilidades que habría tenido. Es que se publica en 1942 y en esa fecha todavía no estaba disponible las cifras del movimiento de población que se elaborarían en los años siguientes, ¿no? O sea, digamos, este mismo método de trabajo con las cifras que se conocieron unos años después, pues sin duda que habría tenido muchas más posibilidades. De todas formas volveremos y diremos alguna cuestión sobre este trabajo. Y el otro, sobre el cual hablaremos también, es este libro. Los dos son difíciles de encontrar. Este libro, que tuvo, digamos, un gran impacto, ¿no?, en el momento en el que se publicó, el libro de Ramón Salarzábal, Pérdidas de la guerra, que se publicó en el año 1977, ¿no? Por eso digo que, si se fijan, casi estamos en los jalones o en los momentos también cronológicamente importantes. 1942, poco después de la guerra civil, 1977, pues prácticamente cuando estaba comenzando el proceso, o ya se había iniciado el proceso de la transición. El libro de Salarzábal, Pérdidas de la guerra, es sin duda el primer planteamiento, el primer autor, el primer libro que, digamos, deja a un lado todas esas cuestiones que decíamos
un tanto impresionistas, ¿no?, del terreno de lo subjetivo, de lo propagandístico, de lo moral, ¿no?, de la condena moral, para, a partir fundamentalmente de los datos estadísticos del movimiento natural de la población, fundamentalmente de las defunciones inscritas en el registro civil y que luego pasaron a los anuarios estadísticos, pues elaborar lo que no deja de ser una hipótesis acerca de la distribución, acerca de cómo se produjeron esas bajas, de cómo se produjeron esas muertes. Ya veremos, lo veremos ahora ya cuando entremos ya en el análisis de algunos de estos autores y de estas propuestas, que digamos las cifras globales que da Salas Larrazábal pues coinciden en líneas generales con las que se derivan de otras investigaciones posteriores, aunque como veremos hay que hacer algunas correcciones que, vuelvo a decir, son fruto no de una voluntad de errar o de un error tanto cuanto del estado de la investigación en el año 1977 y de los datos de los que disponía este autor, ¿no?, a la hora de llevar a cabo su investigación, que, como es lógico, la llevó a cabo en los años anteriores. Hay que pensar más en que se elaboró en los últimos años, en los primeros años 70, que ya en ese momento del año 77. La ausencia de monografías acerca de esta cuestión, de monografías provinciales, y, digamos, algunos criterios de carácter metodológico, pues es lo que obliga o que nos invita a reordenar y a reorientar de alguna manera las cifras que dio Salas Larrazábal. Luego hablaremos de ellas. Pero si un poco hacemos balance, diríamos que prácticamente hay coincidencia, o la mayoría de los autores pueden llegar a la conclusión de que, si queremos hablar de las víctimas de la guerra así en general, podríamos decir que tendríamos podríamos hablar de en torno a unos 630.000, entendiendo en esos 630.000, en primer lugar, claro, una sobremortalidad, este concepto de sobremortalidad es importante, por enfermedad, es decir, por causas naturales de defunción. La diferencia entre lo que hubiera sido la mortalidad por causas naturales de defunción esperable si se hubiera continuado con la trayectoria demográfica que traía España en la década de los años 30, y las muertes que realmente se produjeron como fruto del deterioro de las condiciones de vida como consecuencia de la guerra y de la posguerra. Digo que nos situaríamos en el entorno de unas 300.000, 330.000 personas. Los caídos en acción de guerra podrían estimarse en torno a los 160.000, que habría que completar también con algunas partidas, como veremos después, y la represión entre los dos bandos nos permitirían hablar de unos 140.000. Luego veremos algunas proyecciones, ¿no?, de esa realidad, pero ya nos damos cuenta de que estamos, digamos, ante magnitudes prácticamente similares, ¿no? La sobremortalidad por enfermedad más o menos vendría a equivaler a la total de víctimas como consecuencia de la violencia, tanto en los frentes como en las retaguardias, que más o menos se podrían volver a repartir otra vez por la mitad. Vuelvo a repetir que consideramos que estas cifras son esencialmente correctas, aunque no tanto que se nos impida poder hacer algún análisis, alguna precisión sobre ellas, sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que sea una valoración global de esta naturaleza, como parece que tampoco, hoy por hoy al menos, a lo mejor seguramente cuando se complete el mapa de los estudios provinciales, cuando se unifiquen, ¿no?, esos estudios provinciales con una metodología común, con la utilización de recursos informáticos, pues probablemente sí sea posible, ¿no?, un acercamiento, una clasificación, digamos, que prácticamente responda a una elaboración nominal, ¿no? Pero hoy por hoy eso no es posible, ¿no? Entonces, como lo que tenemos que hacer es descomponer una cifra global de acuerdo con los criterios que nos dan las propias estadísticas del movimiento de población, pues el hecho de tener que utilizar criterios para por ejemplo, averiguar algo, como decíamos antes, ese dato de la sobremortalidad, evidentemente cualquier oscilación, cualquier cambio en el reparto de los capítulos, aunque sean
miles de personas, en una proyección demográfica sobre una población de 20 millones de personas, no tiene la importancia que podemos tener nosotros a darle desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una alteración importante de las cifras, aunque evidentemente no es irrelevante, ¿no? Es decir, que se produjeran por un capítulo o que se produjeran por otro. Y luego, por último, antes ya de pasar un poco al análisis más directo, también hay una coincidencia general en que como repercusión demográfica de la guerra civil y como pérdida de población como consecuencia de la guerra, hay que considerar un factor muy importante, la caída de la natalidad. Es decir, no solamente es el aumento de la mortalidad, sino es la caída de la natalidad. Ya veremos también en algunas de las proyecciones el cálculo que se puede hacer, ¿no?, acerca de lo mismo, ¿no? En este caso sería la inversa, antes hablábamos de una sobremortalidad, ahora hablaríamos de una infranatalidad. Es decir, si hubiera continuado la tendencia de nacimientos que venía desde el periodo inmediatamente anterior, ¿cuál era la población esperada que se hubiera producido como consecuencia de los nacimientos en todos esos años? Pues bien, la pérdida de población por natalidad no producida es probablemente uno de los es un factor de tanta importancia, de tanta entidad, como el de la sobremortalidad. Cito aquí, os cito unos autores, Tomás Vidal y Joaquín Recaño, que decían que el demosistema español resultó, incluso afirman esto, ¿no?, resultó más afectado por la reducción de los nacimientos que por el aumento de las defunciones. Los instrumentos básicos del análisis demográfico, las curvas de movimiento natural, natalidad, mortalidad, crecimiento natural y las pirámides de edades detectan con mucha más claridad las anomalías relacionadas con lo primero, desnatalidad, que con lo segundo, sobremortalidad. Una referencia importante que nos puede situar en ese punto. Y por último, después con esta introducción, pues lo que les apuntaba acerca de la importancia de elaborar trabajos de ámbito regional, de ámbito provincial, que de alguna manera, o bien por la vía del muestreo, aunque no me acaba de convencer que eso sea posible, porque son trabajos que se elaboran con metodologías muy diferentes y entonces luego la suma pues puede resultar un tanto distorsionada, pero bueno, en la medida que se pudieran completar esos trabajos, esos análisis de ámbito regional y provincial, pues probablemente sería lo que nos permitiría dar por perfilada ya definitivamente esta cuestión. Por lo tanto, si quisiéramos hacer un poco resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, es seguro, ¿no?, que la cuestión de las víctimas de la guerra civil va a seguir provocando el interés de los historiadores en los años que tenemos por delante, que ya disponemos de unos elementos, de unas herramientas que nos permiten trabajar con bastante seguridad y que, bueno, habrá que esperar un poco, pero probablemente no en demasiado tiempo, pues las incógnitas que todavía vamos a plantear aquí probablemente se puedan dar por resueltas, digamos, también hasta donde es posible y también desde el punto de vista, digamos, del interés que puede provocar una cuestión desde el punto de vista historiográfico, que yo creo que también podemos coincidir en que probablemente con el paso de los años, ¿no?, sobre todo desde el paso de este trabajo de 1977 a los años siguientes y más a la actualidad, pues probablemente el interés y el debate se ha ido desviando más de la cuestión de las cifras o de la cuestión cuantitativa, que esto provocaba pasiones, ¿no?, en los años que evocaba don Carlos antes, ¿no?, en los años 80 o en los años 90, mientras que hoy día probablemente el debate gira más alrededor de la interpretación, ¿no?, de cuáles fueron las causas, las raíces de la violencia y de cuáles fueron sus manifestaciones, cuáles fueron sus instrumentos de manifestación y de control. Probablemente hoy el debate historiográfico se mueve más en esa cuestión. Vamos a ver algunas referencias sobre ese proceso, ¿no?, que nos ha llevado a que luego finalmente pues podamos hacer algunas referencias o establecer algunas referencias acerca de los ámbitos o de los puntos
que estamos viendo. Les decía que en 1942 el profesor Villar Salinas publica ese libro, Repercusiones demográficas de la Guerra Civil Española, en el cual por primera vez nos encontramos que se elabora una síntesis acerca de las repercusiones de la Guerra Civil sobre las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, ya se deja un poco de utilizar algunas cifras que se habían dado durante los años de la propia Guerra Civil o de los primeros años de la posguerra, en la que, pues, si se fijan un poquito pues, en los... no se puede hablar propiamente todavía de trabajos históricos, sino más bien pues, de relatos, de crónicas, incluso algunos de ellos con un interés propagandístico. Bueno, pues las cifras que se daban estaban completamente desorbitadas, y ya empezó a circular la idea, que luego se ha repetido también muchas veces y que yo creo que tiene todavía un recorrido, ¿no?, en la mentalidad general, de que la guerra civil había provocado 1 millón de muertos, ¿no? Una expresión que a lo mejor todavía se puede oír, ¿no? Eso se había gestado durante los años de la guerra, se había repetido después, y como veremos ahora, el profesor Villar Salinas llega a una conclusión que mal interpretada, pues parecía, ¿no?, que ratificaba esa idea de que la guerra civil había costado 1 millón de muertos. Para él, ya para Villar Salinas, en 1942, la partida más importante de baja era los no nacidos, lo que les decía antes, que él ubica alrededor también de los 600.000. La inscripción de la natalidad, digamos, no se hace, o sea, digamos, a la inscripción de la natalidad, primero en el registro civil y después en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, digamos, no les afectan las dificultades que muchas veces tiene la inscripción de una defunción. Cuando hablemos un poco de las fuentes y del registro civil, veremos qué dificultades planteó, ¿no?, la inscripción de las víctimas y por lo tanto su contabilidad. Los nacimientos normalmente se comunican dentro de plazo y por lo tanto en 1942 se disponía de la serie de nacimientos ya elaborada con la suficiente fiabilidad para poderlas comparar con los años anteriores. Es verdad, y ya digo, la cifra que él calcula coincide también, aunque sea siempre con esas oscilaciones, con esas variaciones que decía antes, con las que han señalado otros autores. Sí es verdad que él incrementaba la importancia que tenían los no nacidos porque subestimaba el impacto que habían tenido las muertes violentas, ¿no? Él calculaba que las defunciones se habrían incrementado exclusivamente en torno a unas 250.000, unas 246.000, tampoco da igual la cifra exacta, ¿no? Vamos a intentar redondear siempre. Alrededor de unas 250.000, de las cuales unas 170.000 serían debidas a las operaciones militares o a la violencia de retaguardia. Aquí está, digamos, un poco el problema, ya digo. No es tanto problema metodológico, porque a partir de los cálculos de sobremortalidad llegaría a unas conclusiones correctas. El problema es que todavía en las estadísticas, a las estadísticas, no había pasado la totalidad de las víctimas que se habían registrado y además no se habían registrado todavía la totalidad de las víctimas de la guerra civil. Porque esa va a ser una de las aportaciones más importantes de Salas Larrazábal. Salas Larrazábal ya demuestra fehacientemente, y eso luego ya todos hemos tenido ocasión de corroborarlo cuando hemos visitado los registros civiles, que un porcentaje importante de las defunciones por muerte violenta durante la guerra civil se inscribieron en la década de los 40. Entonces, de esas cifras no disponía Villar Salinas, y entonces él hace su reconstrucción sobre unas cifras que evidentemente, digamos, se van a quedar cortas. Una conclusión que él saca, no simplemente es un resumen, ¿no? Sería esta referencia, ¿no?, que es lo que vendría a hacer que, junto con esa idea del 1 millón de muertos que ya circulaba con anterioridad,
digamos, leída esta cifra, digamos, rápidamente, sin fijarse en las explicaciones tan aquilatadas, ¿no?, que el doctor había dado, pues de alguna manera, aunque estos libros luego tampoco tuvieron mucha difusión, no pensemos que estos libros se movían un poco al ámbito de personas muy especializadas, y luego sobre todo los que a partir de los años 60 y 70 ya con las herramientas propias del análisis historiográfico se ocuparon de la cuestión de las víctimas, no tanto en su momento. Pero sí, claro, si circulaba lo del millón de muertos y ahora en un libro que estudiaba las repercusiones demográficas de la guerra civil se hablaba, como dice aquí, ¿no?, como cifra global de pérdidas puede admitirse que en números redondos y aproximados la guerra ha costado algo más de 1 millón de habitantes, pues parecía que lo que estaba diciendo el doctor era que la guerra había provocado 1 millón de muertos, pero no es así, nunca llegó a decir eso. Ese millón de habitantes corresponde a poco más de lo que hubiera crecido la población durante esos 4 años, de modo que al final del año 1939 contará España con una población de 25 millones de habitantes, en vez de los 26 a que hubiese llegado de no haberse producido los trastornos que estudiamos en este trabajo. Es decir, no está hablando de una pérdida de población de 1 millón de habitantes por muertes, sino de una pérdida de población de 1 millón de habitantes por muertes, pero sobre todo por nacimientos que no se habían producido. Entonces, por eso, y luego con la distorsión de que el número de muertos para él era menor, ¿no? Y entonces por eso, y el número de pérdidas era menor, por eso le sale el millón justo, mientras que a nosotros, si incluimos mortalidad, nacimientos no producidos y otros capítulos, como puede ser el exilio, pues nos sale un poquito más del millón, nos situaríamos por encima del millón de habitantes. O sea que nosotros ya no podemos sostener lo del millón de muertos ni por víctimas, ni siquiera sumando esos otros capítulos que hemos añadido a continuación. Bien, entre medias, ¿no?, del libro de Villar Salinas y el de Salas Larrazábal hay otros intentos, ¿no?, como pueden ser los que se publican en los libros de Hugh Thomas, de Gabriel Jackson, que tienen mucha difusión también, especialmente fuera de España, pero luego también en España en la década de los 60 y sobre todo de los 70. Hay un cálculo también que hace Ramón Tamames a comienzos de los años 70, pero sobre todo, ya digo, el libro de Salas Larrazábal en 1977 primero trae todo un estado de la cuestión, con lo cual, digamos, pasa revisión a todo lo que hasta esa fecha se había dicho acerca de esta cuestión, digamos, y lo corrige, ¿no?, en la medida que evidentemente no se trataba de cifras correctas. Lógicamente trata con mucho respeto el trabajo de Villar Salinas, y esos otros cálculos que carecían de una base sólida de carácter estadístico, pues los relega pues al terreno de la distorsión, ¿no?, de toda esta cuestión. Y ya digo, no solamente se limita a repasar lo que había ocurrido hasta entonces, sino que él va a hacer su propia hipótesis, su propio planteamiento. El libro de Pérdidas de la Guerra, si les interesa el tema y quieren profundizar en él, es un libro denso, ¿no?, que el análisis pues requiere bastante elaboración, pero hay también algunas síntesis. Esto por ejemplo procede de una revista que publicó una especie de anticipo o adelanto del trabajo un poquito antes de la propia publicación del libro. Y entonces aquí pues tenemos algunas cuestiones que ahora volveremos sobre ellas, pero que ya en una visión de conjunto pues nos encontramos con el propio título, ¿no? Balance final del total de muertos a consecuencia de la guerra civil, las pérdidas sufridas en la Segunda Guerra Mundial y el maquis incluida, ¿no? Probablemente habría que haber dicho también y en la posguerra, ¿no?, en la posguerra, porque habla también de ejecuciones en la posguerra, ¿no? Entonces tenemos, no sé si se ve esto, sí, no se ve, ¿verdad?, prácticamente el punto este no, entonces señalo un poco con la mano, ¿no? Tenemos también ejecuciones, ¿no?, en el periodo de la posguerra. Prolonga hasta el 31 de julio de 1961, no tanto porque en ese periodo, ¿no?, se produzcan ya cifras importantes en ninguno de esos capítulos,
sino porque es el marco en que él estudia las inscripciones que se llevaron a cabo de defunciones. Es verdad que la mayoría de las inscripciones diferidas se hacen en la década de los 40 y sobre todo en los primeros años, pero todavía hasta 1961 él detecta un volumen estadísticamente relevante de inscripciones diferidas, y entonces él prolonga su análisis hasta el año 1961. Tendríamos en el primer bloque, bueno, Sala Larrazábal no toca y deja aparte la cuestión de la violencia durante el periodo de la Segunda República, se centra en la guerra civil y en la posguerra. En el caso de la guerra civil distingue como 4 grandes bloques, que serían los militares españoles muertos en campaña, combatientes extranjeros muertos en campaña, civiles muertos en acción bélica, sería lo que hablábamos antes de las consecuencias indirectas de las operaciones militares sobre la población civil, ejecuciones y homicidios, ¿no? Ahí entraría lo que llamamos la represión, ¿no? En el periodo ya de la posguerra, de nuevo, tiene la cuestión de las ejecuciones en la represión. Aquí veo que este número se ha movido, y este número debería ir ahí, pero se ha movido. Se ha movido en el original, o sea que ya está corregido en el original. Yo borré porque aquí repetía 23.000, y en realidad es que es el 100%, ¿no? Claro. Caídos en la Segunda Guerra Mundial, caídos en el maquis y homicidios en las guerrillas, ¿no? Ahí también es un poco la distinción entre los combatientes y homicidios que se hubieran provocado. Tendríamos un total de la guerra, tendríamos un total de la posguerra, tendríamos un total, ¿no?, que dice total muertos guerras, pero en realidad sería tanto la guerra como la posguerra. Y luego tendríamos las muertes por enfermedad, que él prolonga desde 1936 hasta 1943, y como les decía, pues eso no plantea grandes problemas desde el punto de vista del registro, y llega pues a un cálculo de una sobremortalidad por enfermedad de 324.000, lo que redondeando, ¿no?, sumando, ¿no?, pues como les decía, más o menos, 300, para una regla memotécnica, ¿no?, 300.000 y 300.000, 600.000, ¿no?, 300.000 como muertes violentas, 300.000 como muertos por enfermedad, 600.000 no nacidos. Pues nos vamos siempre un poquito, nosotros nos iríamos en nuestro cálculo un poquito por encima del millón, con lo cual no nos quedábamos en el millón de muertos. Probablemente lo que más llama la atención de esta estadística, de este gráfico, es la divergencia, ¿no?, entre la divergencia numérica tan importante entre las víctimas de la represión en la retaguardia republicana y en la retaguardia nacional, ¿no? Fíjense que tal y como está indicada la clasificación puede inducir un poco a confusión, ¿no? Cuando dice pérdidas nacionales, en el caso del ejército está claro, ¿no?, sería entre el ejército nacional. Estos 72.500 para él serían las víctimas de la represión en la retaguardia republicana. O sea, hay como que cruzar, ¿no? Sería la represión en la retaguardia republicana. Y cuando dice pérdidas gubernamentales, sería lo mismo el ejército popular, ¿no?, víctimas del ejército popular, y esos 35.500 serían la represión en la retaguardia nacional, ¿no? Eso llama la atención, ¿no? O sea, eso llama mucho la atención, ¿no?, esa diferencia tan grande entre la represión en una zona y la represión en otra. Y luego las ejecuciones en la posguerra, ¿no?, esos 23.000, que en principio no plantearían grandes problemas, aunque una cuestión que parecía que estaba también muy cerrada, pero que se puede también profundizar en ella. El resto de los capítulos pues no plantea grandes dificultades, ¿no?, desde el punto de vista, digamos, del reparto de esa cifra global en otros capítulos, ¿no? Y probablemente, pues salvo por las deficiencias del registro civil, salvo probablemente algún incremento de las pérdidas gubernamentales en acción de guerra y de repercusiones en la población civil, pues que probablemente haya que elevar un poquito, pues probablemente estamos ante unas cifras acertadas.
Lo que sí, desde luego, hay que corregir es la división, ¿no?, de víctimas, el reparto de víctimas de la represión entre un bando y otro, ¿no?, entre lo que sería la retaguardia nacional y la retaguardia republicana. No el global, porque en realidad lo que hay que hacer es repartir una cifra global, asignarla a una casa a otra, sino que hay que... ¿Y por qué? O sea, digamos, ¿por qué Sala Larrazábal llega a esta conclusión? ¿Lo hace de manera arbitraria? Ni muchísimo menos, ¿eh? Lo hace de una manera muy atinada, muy ajustada, pero como veremos ahora, claro, es la ventaja de escribir sobre lo que han hecho otros, ¿no? Decía, creo que era el padre Castellani, que nosotros vamos sobre hombros de gigantes, ¿no? Y por eso vemos más, ¿no?, porque ellos eran gigantes, nosotros nos subimos sobre sus hombros y vemos más que ellos, pero los gigantes eran ellos, ¿no? Entonces realmente aquí nos encontramos ante un gigante y que efectivamente, como tenemos un poquito más de perspectiva, pues nosotros podemos hacer algunas precisiones. Digamos, la razón, ¿no?, lo que lleva a esa distorsión, ¿no?, a la hora de atribuir los distintos capítulos, es la relación que se establece entre el concepto por el cual se recoge la muerte en los anuarios estadísticos y, digamos, eso pasado a nuestro lenguaje. Es evidentemente que en un anuario estadístico no aparece víctima de represión en zona nacional, víctima de represión en posguerra, operaciones militares. No se utiliza ese lenguaje. El lenguaje que se utiliza, ¿no?, las claves que se utilizaban para inscribir las muertes violentas en los anuarios de estos años que estamos hablando, son las que aparecen aquí, ¿no? Son los que, pues, tengo ahí puesto concepto INE, ¿no? Son homicidios con arma de fuego, otros homicidios, muertes violentas de causa desconocida, ejecución en la población civil, ejecución judicial, heridas de guerra, traumatismo por arma de fuego, traumatismo por caída, aplastamiento, etcétera, y otros accidentes, ¿no? Entonces, esos capítulos son los que, con evidentemente acierto, Salas relaciona con las muertes provocadas por la guerra civil, con las muertes violentas, ¿no? Y lo que él va a hacer es atribuir a cada uno de esos epígrafes una de esas causas que estamos hablando nosotros. Entonces él, con buen criterio, considera que el capítulo ejecución en la población civil y ejecución judicial corresponde a la represión en zona nacional y posguerra. Él razona, en principio, bien, ¿no? Es decir, si los que hacen las estadísticas son los que consideran que sus prácticas represivas tienen una condición legal y que se han aplicado con unos principios jurídicos, etc., pues lo van a considerar ejecuciones. Sin embargo, lo que han hecho los otros lo van a considerar homicidios, ¿eh? Y entonces, cuando nos encontramos con homicidios de arma de fuego, otros homicidios o muertes violentas de causa desconocida, como algunas veces se inscribían precisamente como una muerte que no se sabía a qué atribuir, pues entonces él va a pensar que se trata de represión en zonas frente populista. Y por último, no hace falta, esto no plantea tampoco mayor problema, que las heridas de guerra, traumatismo por arma de fuego, traumatismo por caídas, aplastamientos, etcétera, se puede considerar como consecuencia directa o indirecta de las operaciones militares. Y entonces, él lo que va a hacer es, utilizando esos epígrafes, ¿no?, que son los que tienen ahí en la parte superior, ¿no?, pues va a ir provincia por provincia, porque hay un desglose provincial, provincia por provincia, de esos valores, de esas cifras. Entonces él va a ir construyendo estas tablas, ¿no?, provincia por provincia, en las cuales distribuye las cifras, ¿no?, de acuerdo con los distintos capítulos, hace un cálculo de la sobremortalidad, es decir, si se dan cuenta, comienza la serie en 1935, que es una mortalidad normal, ¿no? Fíjense que en el año 1935 en Madrid, que es la provincia que les he traído, hubo 337 muertes, ¿no? Entonces, él considera que eso es lo normal. Vuelvo a decir un poco lo que les decía antes, si simplemente basta que yo haga otro cálculo para considerar lo que sería la mortalidad normal, y en vez de coger el año 1935, por ejemplo, me coja la serie de los años anteriores, calcule la media y haga un porcentaje,
pues ya va a haber una variación, ¿no? Bien, de eso era consciente él, ¿no? Y eso lo dice, ¿no? Dice que efectivamente yo he seguido este criterio, se podría seguir otro y se introducirían algunas variaciones, pero son variaciones mínimas porque el concepto de sobremortalidad es aceptado y es asumido, ¿no? Entonces él divide, ¿no?, por los distintos capítulos, hasta que, si se dan cuenta, a partir de 1941, si se dan cuenta, desaparece todo este reparto por distintas causas a nivel provincial. ¿Qué pasa? Que a partir de ese año cambian los criterios de la administración y ya no hay desglose provincial de las muertes violentas por causas, a partir de 1941. Y entonces se encuentra con este bloque de cifras. O sea, sigue siendo posible desagregar la sobremortalidad de la mortalidad ordinaria porque tienes las cifras, es decir, bastaría con quitarle a 2.721 337 y puedo llegar a la conclusión de que en Madrid en 1941 se produjeron tata. Ahora bien, ¿cómo reparto esas cifras? Entonces, esos son los dos criterios que algunos hemos propuesto, que si se corrigen, se pueden mejorar mucho las cifras de Salas Larrazábal y se aproximan muchísimo más, no a la perfección, pero se aproximan muchísimo más a la realidad tal y como la conocemos a través de muchas monografías territoriales. No todas, pero muchas. Esa es un poco la propuesta que algunos hemos hecho. Otros directamente tiran este trabajo a la papelera y prefieren seguir hablando, pues, del 1.000.000 de muertos, de los 200.000, no hay más. Pero hay gente que piensa que esto es posible, ¿no? Y entonces hacemos dos cosas, ¿no? Primero, porque claro, eso nos hemos dado cuenta, primero porque nosotros ya hemos tenido más facilidad para investigar en los registros civiles que tuvo Salas Larrazábal. Salas Larrazábal directamente en los registros civiles sobre todo trabajó porque él luego aplicó este método al caso de Navarra. Entonces allí sí hizo un muestreo y visitó bastantes registros civiles de Navarra, pero a finales de los años 70 no se utilizaban los registros civiles todavía como una fuente de investigación. Nosotros ya sí, ¿no? Y entonces pues conocemos, ¿no?, un poco, digamos, la dinámica que siguieron las inscripciones de los registros civiles. Eso por un lado. Y segundo, porque tenemos otras fuentes, como por ejemplo la causa general, que nos da también unas cifras que se pueden comparar con las que salían de ese reparto que hacía Salas Larrazábal, y porque disponíamos también, cuando se planteamos estas cuestiones, de monografías provinciales serias, ¿no?, fiables, que también te decían, ojo, que no coinciden estas cifras con estas otras. Y entonces se hace esta propuesta, ¿no? Primero, que esa idea de que, bueno, hay un presupuesto previo, Salas Larrazábal sostenía que todas las muertes ocasionadas por la guerra, él establece tres principios, ¿no?, que todas las muertes ocasionadas por la guerra fueron registradas un día u otro. Segundo, un número muy importante de ellas se inscribieron con demora después de terminada la guerra. Tercero, las inscripciones se hicieron siempre de forma correcta y con arreglo a los términos de la ley y disposiciones complementarias. Tan rotundas afirmaciones no configuran más que una ley general que se cumple en la casi totalidad de los casos, pero que admite algunas muy pocas excepciones. Yo creo que nos hemos dado cuenta ya perfectamente de que de estos tres puntos el único que es irrebatible es el segundo, ¿no? Es decir, que de las tres hipótesis sobre las que está construido este trabajo, solamente es irrebatible el segundo, y es que un número muy importante de las muertes debidas a la guerra se inscribieron con demora después de terminada la guerra. Es decir, que estas, en el caso de Madrid, ¿no?, 1939, ¿no?, la mayoría ya, la guerra termina en Madrid el 27 o el 28 de marzo, ¿no? La mayoría de las muertes de 1939 y de los años siguientes no significa que se produjeran en esos años, sino que encubren inscripciones que no se habían llevado a cabo en los años anteriores y que se llevan a cabo en ese año. Eso está más que demostrado y se puede comprobar visitando cualquier registro civil. No está tan claro que todas las muertes fueran registradas, porque hay un resto de muertes que no se registraron, y aunque podríamos decir en nuestros días es menor
el número de muestras no registradas que en 1977, porque hacia los años 79-80 hubo un pequeño repunte, no demasiado importante numéricamente, pero sí de una cierta importancia. Hay un pequeño repunte de inscripciones diferidas en el año 79 y en el año 80 sobre todo, aunque se inscribieran en el registro ya no pasaron a las estadísticas, porque evidentemente no se va a recoger ya en una estadística del año 1980 una muerte de 1936, ¿no? Con lo cual ya es imposible, esas inscripciones diferidas con tantísimo tiempo, es imposible reflejarlas en un análisis estadístico a través del movimiento de la población. Y luego esto tercero, de que las inscripciones se hicieron siempre de forma correcta y con arreglo a los términos de la ley y disposiciones complementarias, pues con todo el cariño hacia el funcionariado español y más el de los registros civiles, ¿no? Que conozco bien por razones también familiares, pues no siempre se hicieron de acuerdo con la ley, ¿no? Y entonces hay una casuística, cuando uno ve las inscripciones en los registros civiles, hay una casuística en cuanto al registro de las causas, de las circunstancias que se anotan, y sobre todo de cómo convierto yo las inscripciones del registro civil en una estadística que no siempre fue, digamos, con una técnica tan depurada. Es decir, que no siempre las inscripciones, la causa de inscripción que constaba en el registro civil estaba tan clara cuál era la causa de la muerte, ni se hizo siempre en todos los casos esa división tan mecánica, ¿no?, tan matemática, de que cada capítulo de estos corresponde a uno de esos, ¿no? Eso por un lado. Entonces ahí podemos ya introducir una corrección, y es que no siempre los homicidios son represión republicana exclusivamente, no siempre las ejecuciones son represión nacional exclusivamente, no siempre las heridas de guerra son muertos en el frente, porque tenemos constancia de que algunas veces las inscripciones de la represión se hicieron con tal ambigüedad en la causa de muerte que luego, a la hora de hacer la estadística, pasaron como heridas de guerra. Y lo mismo con las causas de muerte violenta, es decir, hay represión nacional que está también considerada o catalogada en el capítulo de los homicidios. Entonces, si vamos viendo provincia por provincia, y un poco, digamos, a la luz de estos criterios y de estas otras fuentes que tenemos, evidentemente eso no lo podía hacer Salas, pues entonces es posible reasignar algunos de esos capítulos según la provincia en la cual nos encontremos, ¿no? No procede, ¿no? Si alguien tuviera más interés, pues se podía poner algún ejemplo. Y luego la otra cuestión sería la de estas cifras globales, ¿no? Estas cifras globales que no tenemos repartidas por causas. Sin embargo, si se dan cuenta, en la sobremortalidad total de la provincia de Madrid, esto es provincia, él sí utiliza las cifras globales, ¿no? Entonces le salen 22.139 muertos en acción de guerra. Estos siempre son inscritos en el lugar, no pensemos en que son necesariamente muertes producidas en el lugar, sino inscritas en el lugar. En buena medida serán muertes producidas en el lugar, pero luego, sobre todo en la posguerra, en muchos casos se inscribía a los muertos en acción de guerra en su lugar de nacimiento o de residencia y no en el frente en el que habían muerto, ¿no? Zona gubernamental, es decir, lo que hoy llamaríamos represión en retaguardia republicana, 16.449. En zona nacional, 2.488. Entonces, claro, él lleva a cabo entonces quiere decir que también ha redistribuido no solamente las cifras que teníamos aquí, sino que les ha añadido las correspondientes a esto. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues porque sí tenemos el reparto a nivel nacional. O sea, desde 1941 a 1950 sí está este desglose, que no está para las provincias, sí está a nivel nacional. Y entonces él lo que hace es que aplica el porcentaje a nivel nacional. Porcentaje de inscripciones por los distintos capítulos. Y entonces dice, si tengo 2.721, pues un tanto por ciento son homicidios, otro tanto por ciento son judiciales, otro tanto por ciento son accidentes, otro tanto por ciento son heridas de guerra. Pero claro, es a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer otra corrección,
que es, digamos, bueno, a ver en cada provincia más o menos, como hemos dicho antes, que los funcionarios más o menos inscribían las cosas de una manera o de otra, cómo se hizo el reparto en 1900, sobre todo 40, 1939, 1936, vamos a sacar la media de ese periodo y entonces a cada cifra le vamos a aplicar los valores de su propia provincia, no los de la media nacional, sino los de su propia provincia. No es muy importante, pero eso es lo que hace que, por ejemplo, se puedan, si vamos a alguno de los capítulos, ¿no? Pues, por ejemplo, no he traído, sí, pero lo tengo aquí. La corrección, por ejemplo, lo que significa esa corrección en el caso de Madrid, lo tengo aquí. En el caso de Madrid, tendríamos que la represión en zona gubernamental bajaría a 14.000, la de zona nacional subiría a casi 4.000 y los muertos en acción de guerra se situarían en torno a los 20.000. Con lo cual son cifras más ajustadas a lo que sabemos de lo que pasó en Madrid, por ejemplo, los consejos de guerra que se ejecutaron después de la posguerra. Queda porque sigue siendo todavía una incógnita el número exacto de las víctimas en el Madrid Frente Populista, pero si nos salen 14.000 están más cerca de relaciones nominales que podemos tener ahora con 12.000 aproximadamente, que de los 16.000, que claramente da la impresión de que está un poquito distorsionado, y si eso lo vamos viendo provincia por provincia, digamos, el ajuste va siendo cada vez más correcto, y si lo trasladamos o lo vemos en su globalidad, pues ya tendríamos que algo ha cambiado sustancialmente, ¿no? Y es que si Salas Larrazábal atribuía a la represión en zonas... En la tabla anterior estaban redondeadas las cifras, aquí están de una de esas propuestas que él hace, porque ya les digo que hace varias, una de las que hace aquí, tendríamos 72.000, quedarían en alrededor de 60.000, lo que eran 57.000, sumando esos 35.000 y esos 23.000, pasarían a 76.000, y bueno, las heridas de guerra no plantean grandes problemas y más o menos se quedan como está. Si a esos totales, ¿no?, 268 o 266 le sumamos 30.000 por otros conceptos, nos situaríamos de nuevo alrededor de esos 300.000 que hemos planteado desde el principio. Con lo cual, como ven, no hay tanto una variación de la cifra global cuanto de, digamos, de cómo se reparten en los distintos capítulos. Sí, aquí vamos, yo creo que más o menos por ir un poco perfilando, veríamos aquí ya el reparto, ¿no?, de todas estas cuestiones que hemos venido viendo, siempre redondeando las cifras. Tendríamos alrededor de, como un factor importante, ya hemos dicho, los nacimientos no producidos, las muertes violentas, la sobremortalidad por enfermedad, y esta cifra evidentemente no procede de las estadísticas, sino de un poco de los trabajos que se han elaborado con posterioridad. En concreto, esa cifra de 200.000 es la que da la profesora Milagrosa Romero, ¿no?, cuando habla es decir, del exilio definitivo, ¿no?, es decir, después, descontando los que retornaron. Bien, ahí lo vemos en una proyección que, bueno, no deja de tener una cierta irrealidad, ¿no?, porque le atribuye entidad a los nacimientos no producidos, que no tienen entidad como tal, ¿no? Habría que haberlo puesto, no sé, como quizás difuminado, ¿no? Pero nos vuelve a dar una idea de que los nacimientos no producidos, digamos, prácticamente son la suma, ¿no?, de las muertes que realmente se producen y por lo tanto la pérdida de población. Esto es lo que hace que si sumamos todos estos capítulos, nosotros llegamos a un poquito por encima del 1.000.000 y Villar Salinas se quedaba en el 1.000.000. Bueno, aquí tendríamos una estimación, ¿no?, utilizando distintas fuentes, corrigiendo, un poquito redondeando también mucho, ¿no? Introduciríamos ahí un factor
que no contabilizábamos antes, que serían muertes violentas durante el periodo de la Segunda República. Tenemos la represión en la retaguardia republicana, la represión en la retaguardia nacional, españoles muertos en campaña, combatientes extranjeros. La represión de posguerra ha subido un poco, pero podría ser igual, ¿no? Podría referirse también a algunas muertes que fueran registradas ahí, pero que se debieran a la represión en retaguardia nacional. Combinando los datos estadísticos con las monografías, algunos suben un poquito más, incluso la represión nacional y la de posguerra. A mí me da la impresión de que se puede quedar en torno a esa cifra, ¿no? Y luego un cálculo también que no procede tampoco de estas referencias, sino de fuentes bibliográficas, ¿no? Que sería las muertes como consecuencia de las guerrillas y en la Segunda Guerra Mundial. Esto sí es interesante, profundizaremos más en la cuestión ya de la represión en la próxima clase. Esto sí, o sea, esto sí es claro, ¿no? Que en porcentajes se produce el mismo número de muertes aproximadamente, ¿no? Muy exacto, ¿no? Como consecuencia de la represión y como consecuencia de las operaciones militares. En general, yo creo que en esto, claro que hay profesores que de historia militar podrían decir si esto es cierto o no, ¿no? Se dice que la guerra civil, desde el punto de vista del armamento, de las operaciones militares, que no fue una guerra excesivamente cruenta, ¿no? Sobre todo si la comparamos con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, determinados episodios, el número real de bajas que causan, pues no tiene ese impacto que tienen la entidad de otras guerras, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? Si el impacto de la acción de guerra es menos y el de la violencia en las retaguardias es mucho más alto, pues eso hace que se equiparen los dos conceptos. Bien, y aquí tendríamos un poco el impacto, digamos, real que tiene estas cifras, sobre todo en lo que se refiere a la violencia, sobre la población que está en cada una de las retaguardias, porque es importante tener en cuenta que cuando hablamos de violencia en la retaguardia Frente Populista, en la retaguardia nacional y en la posguerra, no solamente estamos hablando de un marco cronológico completamente distinto, ¿no? Porque en el primer caso estamos hablando como máximo de 1936 a 1939. En el caso de la retaguardia nacional y de la posguerra estamos hablando de 1936, 1939 y hasta donde queramos prolongar en los años siguientes, aunque es cierto, la liquidación de los procesos penales de la guerra se hizo con relativa rapidez. Y luego además, pues en contextos históricos completamente distintos y en una situación, digamos, de incorporación de población y en el otro caso, en el caso de la población Frente Populista, de pérdida de población, ¿no? Es decir, que la zona Frente Populista, según los cálculos de autores, tenía al empezar la guerra 9 millones de habitantes, los fue perdiendo progresivamente, porque fueron muy escasas las incorporaciones de territorio a lo largo de toda la guerra. Si la zona nacional tenía, al revés, ¿no? No sé si esto... Esas cifras habría que ajustarlas. Habría que ajustarlas las cifras de población en una zona y en otra. En última instancia, lo que está claro es que si nos movemos en unos máximos, ¿no? En unos máximos en este caso, ¿no? O en unos mínimos, ¿no? Digamos, la población por 1000 habitantes, sí, son correctas las cifras, porque la variación no es tanta, ¿no? Es decir, es importante, no los porcentajes, pero no es tanta, efectivamente. Entonces tendríamos ahí, digamos, lo que representarían esas cifras sobre la población real que está en una zona o que está en otra. Y creo que con eso, no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que sí, porque esto otro prácticamente ya está visto, lo hemos visto en el cuadro anterior. Pues yo creo que con eso, más o menos, quizás alguna cosa se me ha podido pasar. Luego ya digo que la idea en la próxima clase... Para contarles, sí. se mi tesis, usted lo sabe, sobre un periodista que se llama Manuel Delgado Barreto. Una de las primeras cosas que estudié, porque me resultaba de los puntos centrales de esa vida, fue la represión en la guerra civil. Yo me encontré que entre los asesinados había varios parientes de su entorno del periódico,
de sus relaciones personales. Entonces, es un estudio, lo primero que hice en mi vida como historiador fue eso. Y ya encontré cosas raras, ¿no? Pues uno de los sobrinos aparecía con un apellido que era Delgado Cruz, en otro lugar era Delgado Barreto Cruz, en la asociación de la prensa era Delgado. Entonces, realmente me resultó lo siguiente: se puede suceder que una persona muerta una sola vez esté triplicada su registro, si alguien no conoce el caso con el nivel de profundidad que conozco yo. Sí, puede suceder y de hecho sucede. De hecho sucede, es evidente que sucede. Dice, oye, yo me conozco que este señor, este mismo señor y este mismo señor. Entonces he hecho la comprobación ahora en el portal de víctimas de la guerra civil y del franquismo, y vamos a ver qué dicen 20 años después de toda esta familia. Yo les mandé un aviso, ¿no?, de la multiplicidad de casos. Me encuentro con que está como víctima de la guerra civil y del franquismo Manuel Delgado Barreto, lo cual es verdad, si es víctima de la guerra civil, pero luego está Manuel Delgado y Barreto, que debe ser una segunda víctima, que es la misma, Juan Delgado Barreto, Antonio Delgado Barreto, que no murió, bueno, murió, falleció en el periodo 36-39, pero no tiene que ver con la guerra civil, pues en Canarias de bien. Bien, entonces, esos 4 nombres, podríamos decir que realmente son 3 hermanos, uno no muere en la guerra, los otros 2 sí. ¿Qué nivel de certeza tienen de precisión tienen los registros sobre víctimas? Porque luego los 4 entiendo que salen en el cómputo general. Sí. Esa cifra que no se nos aclara, de casi medio millón, que no se nos aclara cómo se ha compuesto, porque si yo quiero ver el dato Manuel Delgado Barreto, a mí no me dice nada más que consulten el archivo del Centro Documental de Salamanca, de la memoria histórica. Sí. Si quiero ver el dato de Juan Delgado Barreto, consulten el archivo de Salamanca. ¿Qué nivel? Usted ha hecho un estudio más amplio que el mío, yo solo he estudiado... No sé si es más amplio o no, pero yo, por ejemplo, en varios de los trabajos míos... Quiero decir que hay 4, y de 4 sí. 2 son verdaderos, pero los otros son... Sí, digamos, y en este caso sería de una víctima de la represión frente populista, ¿no? Claro, que no estamos hablando en ningún caso de víctima de la represión. Sí, por eso digo, yo he visto, o sea, yo considero que, por ejemplo, el registro civil es bastante fiable desde este punto de vista, ¿no? Porque, claro, la inscripción en el registro civil tiene una serie de garantías que le dan mucha fiabilidad, ¿no? En el momento que pasamos la inscripción del registro civil ya a otras categorías, ya es obra nuestra y entonces eso ya es más complicado. Entonces yo, en cambio, esos registros que se están haciendo actualmente y determinadas obras historiográficas que están basados sobre esos registros, yo en algunos de los artículos he hecho digamos, una revisión de bastantes, o sea, no exhaustiva, pero de unos cuantos títulos y de listados y de cosas de esas, y me parece que la fiabilidad es cuanto menos escasa, cuanto menos escasa. Es verdad que no es el fondo de la cuestión, o sea que es verdad que por mucho que uno distorsione los listados, eso va a ser, digamos, una proporción que no invalida todo un trabajo, pero sí, efectivamente, yo encuentro que, por ejemplo, es lo que a mí me lleva, que sí lo he hecho, lo hice al principio, también en los años pues 90, por ejemplo, lo de, por ejemplo, unir los 2 criterios, utilizar los listados y luego para donde no tenemos listados utilizar las cifras registrales. No, yo eso ya no lo hago, yo prefiero quedarme con las cifras registrales y luego decir, bueno, que son estas, y decir, y ya hemos visto los límites que tienen y las dificultades que tienen, un poco por encima, mínimos, que tienen esos límites, y luego eso sí, y cuando vayamos consiguiendo, lo que un poco apuntaba antes, ¿no?, monografías, no listas de estas del portal, de no sé qué, sino monografías serias, con listados serios, con garantías suficientes y con una metodología homogénea, ¿no?, a la hora de clasificar las víctimas. Bueno, pues entonces ya sí podremos decir, por ejemplo, pues en Madrid murieron con el margen de exactitud que tienen siempre estas cosas, pues 12.000, 14.000. Sí, esa es una cuestión interesante, ¿no? Y yo lo digo también, en eso me golpeo en pecho propio, y a veces en esos listados también hay personas que están vivas. Personas que están vivas. Sí, pero eso ya es una anécdota, no sé si
sí procede, pero tiene su cierto interés, ¿no? Yo he utilizado algunas veces como fuente las esquelas de defunción que se publicaban en los periódicos. Pues yo no sabía que una esquela de defunción de una persona que se publicó en el periódico era uno que se le dio por muerto en acción de guerra, pero al terminar la guerra volvió a su casa, ¿no? Y entonces, pues, efectivamente, estaba en el listado, pero estaba vivo, no había muerto. Digo, eso no invalida pues nos enseña un poco también a ser humildes, ¿no? Un poco con nuestros propios trabajos. No sé si tenéis alguna cuestión, si ha quedado claro, porque yo un poco lo que yo os quería plantear es un poco la inquietud ante el tema, ¿no? Es decir, bueno, y sobre todo a hablaros de algunas de las fuentes. Mañana diremos algo ya más en concreto sobre las fuentes y hablaremos de algunos de estos listados que decía el profesor, ¿no? Y ya lo veremos más en concreto. No lo suelo encontrar en ninguna guerra. Es decir, es un método tío. Sí. Si durante este periodo deja de nacer gente, parece razonable que se considere, ¿no?, como parte del demográfico. Y además desde el principio, lo utiliza Villar Salinas y luego, por ejemplo, yo recuerdo un poco el libro este clásico de Nadal, ¿no?, de demografía. O sea, esa es una cosa que en el caso nuestro se ha tratado desde siempre, sí. Y luego ahora veo también que en el PDF que le van a dar al final hay bibliografía, digamos, no es muy amplia, pero es una bibliografía muy seleccionada. Hay una sobre demografía y otra ya sobre represión, ¿no? Entonces, en la demografía también se está dando importancia a los desplazamientos de población internos, es decir, no solamente al exilio, sino también a los desplazamientos de población internos. Porque es verdad, sí, tuvo una entidad importante en las dos retaguardias, o sea, en las dos zonas, los movimientos de población, es decir, gente que dejó de vivir en el sitio que habitualmente vivía en 1936, ¿no? Y esto se ve en la historia familiar, ¿no? En la historia familiar es fácil, ¿no? Si los que tengáis un poco de gente que vivía en un sitio, pasó por otro, se instaló en otro, y luego al final y uno pensaba que eran cosas aisladas, pero luego vas viendo cosas y tal, y también es otro de los factores, digamos, no tiene una importancia demográfica en el ámbito de la población nacional, es decir, porque si son 20 millones de habitantes, o 25 o 30, que estén aquí o que estén allí, la importancia es relativa, pero sí tiene mucha importancia a nivel de pequeños ámbitos, ¿no?, pequeños núcleos de población a nivel provincial y a nivel también personal, ¿no?, psicológico, ¿no? Las relaciones humanas no son iguales, a la hora de, por ejemplo, de casarse. No es lo mismo casarse en un ámbito que te es familiar que, por las circunstancias que sea, haber ido a vivir a otro sitio y haber alterado tu forma de vida y tal. No es exactamente igual. Eso veo que también en trabajos posteriores a los míos se le da importancia a esa cuestión.